Acerca de ese tema de Valentina y de Marian, ha sido muy poca la información que se ha dado a conocer, por eso es que han surgido tantas dudas. Sin embargo, nos podemos basar en este testimonio de una persona que estuvo presente, donde se hace referencia a que fue la fiscalía quien buscó el encuentro entre Valentina y Marian. ¿La razón? Que la ley dice que no contempla intento de OMI cuando la agresora es menor de edad. Y aunque hubo heridas graves que pusieron en riesgo la vida, según los parámetros legales, no podía estar más de 5 meses en reclusión. Entonces, llevaron a cabo una estrategia enfocada en buscar un acuerdo, reuniendo a las partes. Aquí es donde no queda tan claro si simplemente se reunieron de forma voluntaria o si hubo presión. Puso sobre la mesa la libertad asistida y presentó una salida que si la víctima aceptaba ahorraba tiempo, desgaste y sobre todo escándalo. Porque eso también hay que señalarlo, ¿saben? Cuando la justicia mexicana interviene y cuando se trata de una persona común, sin foco mediático, sin abogado especializado o privado, pues ni de broma se van a enfocar tanto en buscar cómo conciliar, ¿verdad? Porque lógicamente los ministerios públicos, los fiscales tienen muchísimo trabajo. Pero en este caso tenemos que sí, el Ministerio Público, o mejor dicho la Fiscalía, sí estuvo con la disposición de dedicar más trabajo del que se hubiera generado en una situación común y corriente, no más porque sí, no más porque son buenos. Entonces aquí nos comentan que en este caso, en esta reunión hubo llanto y una disculpa, que para muchos podría sonar más a una cuestión de formalidad, y aquí es donde queda la pregunta: ¿fue justicia, fue perdón o simplemente un movimiento estratégico del sistema para cerrar un caso incómodo sin llegar a juicio y que se tuviera la libertad asistida? Se tuviera una reparación del daño de 700,000 pesos, y con esto, tanto de un lado como del otro lado, quedaría el trabajo completado y finalizado. Sí, es decir, la parte correspondiente a la defensa podría decir: ok, terminamos el trabajo, cerramos, ¿cuánto me va a tocar? Y por el otro lado, la parte de la acusada, sus abogados pues simplemente decir ¿qué preferirían? ¿Que siguiera en la cárcel durante lo que faltaba de tiempo o este acuerdo? Y ya. Y bueno, la fiscalía también, porque sí, claro, en situaciones normales, con gente común y corriente, por supuesto que esta clase de cosas pasarían. A un consenso de que el Ministerio Público hiciera una solicitud de un procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado fue aprobado. ¿Y qué quiere decir esto? Ayer se le condenó, hubo una sentencia condenatoria en contra de la adolescente en conflicto con la ley de 2 años, 8 meses, 24 días. Se le pudo, más bien se pudo acoger ella a un beneficio que se conoce como libertad asistida, y se le condenó también a la reparación integral del daño hacia mi representado. Nunca se ha buscado lucrar con este tema. La prioridad ha sido la salud mental, no solo de Valentina, sino de su familia. Entonces, aquí nos dice que ella pudo acogerse a un beneficio llamado libertad asistida y fue condenada también a la reparación integral del daño, y que nunca se ha buscado lucrar, la prioridad ha sido la salud mental. Eso es lo que el abogado de Valentina menciona, y sí, obviamente eso fue lo que pasó, pero lógicamente esto no quiere decir que no haya mucho más detrás, ya que por ejemplo cuando se menciona la palabra de libertad asistida, se refiere a una figura del sistema de justicia penal para adolescentes. Sí, es decir, una ley que no castiga como el sistema tradicional, sino que al contrario, busca esa reinserción social. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente por el hecho de ser menor de edad, menor de 18 años, Marian no pudo ser juzgada como adulta. Sí, es decir, aunque haya incluido más de 10 puñaladas, un hospital, un coma inducido, cirugías reconstructivas, sí, es más, incluso hasta podría haber ocurrido una escena aún más complicada, como la que en otros países han llegado a pasar, que entrara, no sé, a un lugar donde hubiera muchas personas y acabara con 100, y lo más que le podrían dar serían 5 años. Y entonces aquí es donde surge la pregunta: pero entonces, ¿por qué no fue tentativa de FEMI o de OMI? Y esto es uno de los puntos que más se han señalado en las redes sociales, y es que en lugar de estar llevando el proceso por tentativa de OMI, el delito fue reclasificado como lesiones dolosas. ¿Y eso qué implica? Pues que ya no se considera como un intento de quitarle la vida, sino solo que causó daño físico grave. Ahora surge la otra pregunta: ¿pero cómo es que sería posible eso? Bueno, pues lógicamente es una decisión estratégica. También otro de los puntos importantes que hay que considerar y dejar muy en claro es que, como tal, aunque aquí se hable de un perdón, eso no quiere decir que se haya borrado el delito, pero sí puede cambiarlo todo. También otra de las dudas que surgen en redes sociales, principalmente en los comentarios, es la de cómo es posible que con un perdón y dinero se acabe todo. Sin embargo, aquí hay que hacer unas aclaraciones importantes. En este caso, el perdón no es que esté anulando el delito, pero
sí cambia la forma de pagar por ese delito. En este caso, una víctima sí puede otorgar el perdón, tal como lo escuchamos en el video que publicó Valentina. Y si el delito permite la reparación del daño y no es considerado grave en esa categoría legal, el juez entonces puede conceder medidas como libertad asistida, que es precisamente lo que se mencionaba. Lógicamente aquí hay puntos muy importantes. El primero es que Marian es menor de edad, o que era menor de edad al momento de cometer esos actos, que incluso el describir lo que llevó a cabo simplemente por hacerlo en plataformas como puede ser YouTube, como podría ser Facebook, como podría ser TikTok, haré que el mismo algoritmo entendiera que ya estamos hablando y describiendo algo que va más allá de unas simples lesiones. Y entonces tenemos que si esto mismo lo hubiera hecho unos meses después, ya con 18 años, el proceso habría sido completamente distinto. Y como tal podríamos decir que no se trata solo de un tema de leyes, sino que se trata de privilegios. Y sí, obviamente tal como lo hemos comentado, el sistema obviamente responde diferente cuando tiene que ver la edad, cuando tienen que ver las condiciones, si es imagen pública o no, y sobre todo si hay dinero. Sí, porque se imaginan también en este caso, más allá de que si fuera una figura pública, más allá de que si fuera una persona menor de edad, si no hubieran tenido la capacidad de llegar a ese acuerdo, porque ni de broma podrían proporcionar los 750,000 pesos, es otra cosa que se hubiera complicado. Y entonces podríamos entender perfectamente cómo es que no todos podrían convertir esos hechos cometidos por Marian en una libertad asistida. Entonces, por ejemplo, aquí coloqué una pequeña lámina donde podemos apreciar el tema de la libertad asistida. Sí, por si te preguntas, bueno, ¿qué demonios es eso de la libertad asistida y por qué se usó aquí? Principalmente busca evitar que los adolescentes vayan a prisión como primera opción, ¿saben? A menos de que ya de plano no haya otras alternativas. Y esto, ya que está respaldado por la ley y por un tema de derechos, podríamos decir que no es impunidad, sino que es una alternativa supervisada, con apoyo de profesionales, diseñada para formar, reeducar y sobre todo reinsertar a los jóvenes que cometieron delitos, pero que aún no eran adultos cuando lo hicieron, con el propósito principal de otorgar libertad bajo supervisión, proceso que fomenta habilidades y capacidades. Así que aquí es donde podríamos entender perfectamente por qué es que quedó en libertad 5 meses después. Y no fue necesariamente por una cuestión de soborno, ni únicamente porque fuera influencer, sino porque la ley está diseñada para ofrecerle esta alternativa a cualquier menor de edad. Así como la ley, por ejemplo, también le garantiza a una persona menor de edad el que, pues sin importar lo que haga, como dije, sin importar si simplemente entra a un recinto, que puede ser una iglesia, una escuela, un supermercado, y acabara con la vida de 500 personas, pues la ley le garantiza que a lo mucho pueden ser 5 años. Pero como lo comentamos, lógicamente hay puntos muy importantes, porque si surge la pregunta, bueno, a ver, ¿esto se le aplicaría a un menor de edad de Iztapalapa sin abogado privado, sin redes sociales y sin dinero para pagar los 700,000 pesos? Bueno, pues obviamente no, ¿verdad? Ni de broma, aunque la alternativa esté ahí. Así que tal como presentan esto, pues entendemos que la libertad asistida en papel, así, únicamente analizando lo plasmado, es una herramienta de justicia restaurativa, pero por otra parte, esta herramienta se puede convertir perfectamente en una ventaja solamente para aquellas personas que tienen privilegios, y que esos privilegios le permiten contar con personas que sepan moverse dentro del sistema y jugar bien con el sistema. Y eso es lo que muchos sienten con este caso, que no fue justicia, sino simplemente la interpretación acomodada de la ley para quien sí pudo pagarla. Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si tocáramos un tema más importante, el cual sería ¿qué ocurriría si esto mismo se lo hubiera aplicado a un Fofo Márquez? Ya sé que van a decir, es que aquí cambian las cosas porque él no es menor de edad, pero asumiendo que simplemente el delito fuera reclasificado y también considerando que la Fiscalía del Estado de México no consideró el delito del Fofo Márquez como intento de FEMI porque así lo haga con todos. Obviamente no, lo hizo porque lógicamente les sirve para sumarse puntos, pero no porque lo aplicaría en el caso de que esto le hubiera pasado a tu abuelita, te hubiera pasado a ti. ¿Por qué? Porque para la Fiscalía del Estado de México simplemente serías un ser insignificante, tú, tu abuelita o a la que le pasara. Pero ¿qué pasaría si se reclasificara en ese momento, si hubiera reclasificado el delito? Entonces, ¿imaginan? Es más, aunque el Fofo Márquez hubiera sido menor de edad, yo creo que por parte de las feminazis o femilocas, como le llamamos aquí, ya se hubieran hecho movimientos gigantescos, no diciendo es que cómo es posible. Y en este caso, ¿qué? Tendríamos que entender cómo un hecho que a todas luces era con la finalidad de terminar con la vida de Valentina a manos de Marian, ¿cómo es que se pudo reclasificar así y no hay tantos escándalos?
Así que imaginemos ese escenario en el que se reclasificara el delito del Fofo Márquez a simplemente lesiones dolosas. Sí, que el juez hubiera dicho que no había elementos para considerar que fue un ataque por razón de género. Y esto también basado en que dijera, ¿por qué? Pues porque no hay una relación previa, no era su pareja, no era una persona que conocieran, nada de eso. ¿Qué pasaría? ¿O qué hubiera pasado? ¿Se imaginan? No, pues la gente se prendería en llamas, las redes se reventarían, porque dirían que era una burla eso. Y en el caso de Marian Gonzaga, ¿qué fue lo que pasó? Pues una reclasificación del delito, porque aunque hubo más de 10 puñaladas, y no en cualquier lugar, sino en lugares que tenían como propósito dejarla sin vida, y aunque con terapia intensiva, aunque con un coma inducido, pues logró vivir de milagro, el juez determinó que no se trataba de un intento de FEMI. Y aquí es precisamente con esta reclasificación que ya no se requeriría ni siquiera prisión. Sí, porque recordemos, el tope de la prisión de 5 años es para los delitos que llegaran a alcanzar ese nivel, ese grado de algo gigantesco, como en el ejemplo que mencionamos. Que no sé, por ejemplo, que entrara a un recinto, acabara con 50 personas. Sí, pero en este caso que simplemente fueron lesiones, pues ahí tenemos la otra alternativa, que es la libertad asistida, hecha especialmente para menores de edad, para quedar en libertad simplemente bajo vigilancia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia principal para que en un lado sí se pudiera reclasificar y en otro no? Aquí, lógicamente, no nos estamos enfocando al tema de la libertad así de rápido. ¿Por qué? Porque uno es mayor de edad y la otra no, cuando cometió esos hechos. Así que, pero pues en el caso del Fofo Márquez, el género no le ayuda mucho. Y aparte, pues obviamente a la Fiscalía del Estado de México, claro que le convenía el show feminista. Y por otra parte, en el caso de Marian, pues la presentan como una mujer, una persona que cometió eso siendo menor de edad, una madre joven, y que se imaginan que simplemente por ser mujer, por ser madre joven, pues ya no puede apuñalar a una persona en repetidas ocasiones para buscar quitarle la vida. Así que obviamente tenemos que la ley ni de broma la podemos considerar pareja, porque en este caso tenemos que, aunque eso pasó con saña, con cuchillo, con intención de quitar la vida, puede ser simplemente tipificado como lesiones. Y aquí surge un tema mucho más interesante, ¿saben? Porque si ella que estuvo al borde de dejar de respirar para siempre, no se le reconoció como víctima de un intento de FEMI, ¿qué le esperaría entonces a cualquier otra mujer que no tenga un abogado que sepa manejar perfectamente esto? ¿Se imaginan? Y que por la otra parte sí. Entonces surge la pregunta, ¿realmente creen que lo que pasó en el caso del Fofo Márquez es porque las autoridades realmente están bien interesadas en proteger a las mujeres? Como lo hemos comentado, solamente un retrasado se podría imaginar algo así. Hola, sí, es verdad la noticia que acaba de salir. Entre mis abogados, los abogados de Marian, mi familia y su familia, llegamos a un acuerdo en el que se le iba a otorgar una condena menor y el juez iba a decidir si iba a ser en internamiento o en libertad custodiada. Entonces, Marian va a estar libre bajo ciertas medidas específicas. Se disculpó conmigo personalmente. Yo quiero decir, como le dije a ella, que la perdono y nada, todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida y no soy nadie para privar a las personas de su libertad. Entonces, si ella cree que es capaz de cumplir con todas las reglas necesarias y cumplir con todas las medidas, está bien. Llegamos a la conclusión que no hay problemas entre nosotras, entre nuestras familias, ni legalmente ya. Cada quien va a vivir su vida por aparte, una alejada de la otra, y ya, a seguir con la vida. Eventualmente esto iba a suceder y pues fue al acuerdo al que se llegó y lo que determinó el juez. Entonces, fue al acuerdo al que se llegó y lo que determinó el juez. Entonces, otra de las cosas que se han mencionado es precisamente haciendo referencia a la frase de que yo no soy nadie para privar a alguien de su libertad, y sobre todo que no pareciera estar muy convencida, que digamos, como si faltara esa energía propia de una persona cuando dice yo lo decidí porque así lo sentí, sino como que en esta ocasión hay una paz que podríamos decir una paz muy estratégica, una calma que no parece paz, sino más bien una aceptación controlada. Entonces tenemos este escenario donde la víctima perdona con tanta facilidad a una persona que intentó
intentó quitarle la vida. Y también surge la otra pregunta, o quizás fue demasiada la presión que no le quedó de otra más que llegar a ese acuerdo. ¿Fue Valentina quien otorgó el perdón o fue el sistema quien necesitaba que ella lo hiciera? Porque en este caso no se trataría únicamente de justicia. En este caso, cuando una víctima perdona y el sistema no tiene ningún inconveniente en tipificar el delito únicamente como lesiones, te ahorras todo un proceso gigantesco. Ya no hay problema en cuanto a la defensa ni en cuanto a las acusaciones. No hay audiencias mediáticas que revelen errores del sistema. Ya no hay más presión. Y lo que queda es únicamente esto, una versión que podrían considerar pues de las más limpias, una versión acordada previamente, bajo quizás mucha presión. Valentina otorga el perdón, Marian acepta las condiciones. El sistema entrega este caso como, si no terminado, por lo menos como que ya lo sacaron del momento más complicado. Y México sigue funcionando normal. Entonces, como decíamos, surgen esas preguntas. ¿Y si ese perdón no fue decisión? ¿Si no fue un favor final que le pidieron a Valentina para no alargar el caso? ¿Para no exponerse? ¿Hasta qué punto el sistema le pidió que la perdonara? Pues quién sabe. Son cosas que difícilmente llegaremos a saber. También otro punto importante, y es que durante esta declaración o durante este video que hace público Valentina, menciona la frase de si ella cree que es capaz de cumplir con todas las reglas necesarias. Entonces también surge la pregunta, y obviamente nos parece buena idea aclarar cuáles son esas cosas con las cuales tendrá que cumplir Marian. Primero, tenemos la reparación económica del daño, en este caso acordada en más de 700,000 pesos mexicanos, además de terapia psicológica obligatoria, comparecencias regulares ante la autoridad, además de que va a estar restringida de su movilidad geográfica. Lógicamente no podrá acercarse a Valentina ni a ciertos lugares, además de requerir supervisión por parte de tutores o personal especializado del sistema de justicia para adolescentes. Y aquí viene el punto interesante, ¿quién va a vigilar que efectivamente cumpla con todo esto? ¿Quién podría garantizar que no va a desaparecer de redes sociales y de la vista del sistema? Sí, es decir, porque por ejemplo, podría surgir la pregunta, bueno, en este caso, ese mismo sistema ya permitió que se reclasificara a un intento de OMI a simplemente lesiones dolosas. Entonces, en este caso, ¿cómo podrían asegurar que también no serán un poquito accesibles con los requisitos de este cumplimiento? Y sí, tal como lo menciona Valentina, si ella cree que es capaz. Ahora, para las personas que ya no recuerden qué fue lo que pasó en ese momento entre Valentina y entre Marian, vamos a recordar de voz de Valentina qué fue lo que pasó en esos momentos. Primero, lo que más me importa a mí y lo que más se le debería de importar a todo el mundo que ha opinado en este caso es cómo estás. Cómo estás física, pero sobre todo mental y emocionalmente. Pues la verdad es que ya voy mucho mejor. Ha sido un proceso largo y difícil, pero estoy saliendo adelante y echándole ganas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? La verdad es que estoy un poco preocupada, tengo un poco de miedo, pero creo que con el tiempo voy a estar mejor. Me imagino que volteas a ver al pasado muy reciente y te lo imaginas como un sueño, como una pesadilla. Sí, es algo que nunca pensé que hubiera pasado y hasta la fecha se siente irreal. Antes de ese día, ¿quién eras? ¿Quién era Valentina? La verdad es que era una persona muy alegre, gustaba mucho salir con mis amigos, siempre fui muy activa, siempre estaba en todo, disfrutaba mucho mi vida. ¿Quién eres ahora, Vale? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado lo que piensas tú misma de ti tras esa noche? No sé, es difícil. Siento que disfruto ahorita un poco más estar sola, como esa tranquilidad, no sé si podría decirlo así. Ahorita no puedo salir mucho, hay muchas cosas que no puedo hacer. Me tiene un poco frustrada el estar tanto tiempo sin salir, sin tener contacto con muchas personas. Estuviste, hay quien me parece de forma increíble, no lo entiende y no lo acepta, pero estuviste a punto de morir. ¿Cómo ha sido tu recuperación físicamente? ¿Qué te duele? ¿Qué te han tenido que hacer? Lo de la mano es clara, te veo algunas cicatrices. O sea, fue muy difícil, estuve en coma 5 días, 7 días en terapia intensiva, luego otros 7 en terapia intermedia, me reconstruyeron la mano, tuve drenajes en los pulmones y también en el corazón. La verdad es que sí ha sido muy complicado y a la fecha todavía tengo secuelas, no voy a recuperar mi capacidad al 100% de los pulmones. Todavía a veces me duelen los pulmones, no puedo caminar mucho, me canso. ¿Te lastimó la nariz? Sí, tengo 3 heridas en el pecho, 3 en la espalda, 2 en el cuello, 5 en la mano, 1 en la cabeza, otra en la nariz y 1 en la pierna. Quiero que en la medida de lo que tú quieras me platiques qué pasó ese día. Desde que te despertaste ese día, ¿era un día normal? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó? Pues sí, era un día normal. De hecho, ese día pasé por una amiga a la universidad, fuimos a comer, estuvimos en mi casa y se fue. Y en la tarde me marca esta niña y me dice que... Esa niña no es Marian, sino la otra chica. Sí, sí quería ir a su casa
estar un rato y nada, salir. ¿Ella era tu amiga? Sí, y al final resultó que sí fui, que no iba a ir porque al día siguiente era mi primer día de escuela. Ah, Y decidí ir y estuvimos un rato platicando. ella y tú. ¿Llegaste y estaba solo ella? Ella y el otro niño. Estuvimos platicando y los niños se fueron por cervezas. Y yo me metí al baño con ella porque me dijo que la acompañara al baño. Y después de un tiempo de estar en el baño se me hizo raro. ¿Ella te pidió que fueran al baño? Sí, ella me pidió que fuéramos al baño. O sea, en teoría estaban ustedes dos solas porque los dos niños se habían ido a comprar cervezas. Te dijo, vamos al baño. Sí, me dijo, vamos al baño y yo le dije que sí. Y la acompañé y después de 10 minutos se me hizo muy raro que siguiéramos ahí. Y entonces le dije que, pues, que había que salirnos. Y ella me dijo que sí. Y cuando salí, Marian me atacó. ¿Qué figura era Mariana en tu vida? ¿La conocías? ¿La habías visto antes? Sí, la conocía. ¿Eran amigas? ¿La considerabas amiga? No, nunca fue mi amiga. Hace muchos años la conocí porque teníamos el mismo círculo de amigos, pero nunca fuimos amigas. Nunca nos llevamos mal, pero no éramos amigas ni éramos cercanas. ¿Tú sabías que ella tenía algún conflicto, algún problema contigo? Al principio no, pero después de cierto tiempo, pues tenía actitudes raras. ¿Por qué? Para que ella, o sea, para yo demostrarle que no estaba con su expareja. ¿Y salen del baño sabiendo esto y te la encuentras? ¿Recuerdas o fue de inmediato el ataque? No, fue de inmediato. De hecho, fue por la espalda. ¿Estuviste consciente? ¿Dijiste algo? ¿Trataste de defenderte? No traté de defenderme y traté de patearla, pero pues no podía hacer mucho. ¿La otra amiga, la otra persona? Tampoco hizo nada. Estaba ahí viendo. ¿Recuerdas? Los chicos llegaron, ellos te llevaron al hospital. ¿Quién llamó a la ambulancia? Sí, José me ayudó y llamó a la ambulancia y pues sí, me llevó al hospital. ¿Estabas consciente? Sí, siempre estuve consciente. ¿Qué pensabas? Al principio pensaba que era un sueño, o sea, no pensé que fuera real. No sé cómo explicarlo, que realmente pensaba que lo que estaba viviendo no era real. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando. Ya estando en la ambulancia, me acuerdo que le decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo. O sea, que ya no, o sea, sentía que realmente me estaba muriendo. Tenía 3 fugas en mis vías respiratorias. Tenía una en la tráquea y 2 en los pulmones. No podía hablar, no podía respirar. Y es algo muy difícil de explicar porque ¿cómo le explicas a alguien que se te está saliendo el aire de los pulmones? O sea, es algo muy complicado. Y sí, siempre estuve consciente y la verdad fue terrible, pero fue algo muy bueno. En mi cabeza siempre estuve recordándome a mí misma que no me podía quedar dormida. ¿Cómo va el proceso legal? La verdad es que he preferido no meterme tanto y confío mucho en mis abogados y pues en que se logre hacer justicia como se debe. ¿Qué es justicia para ti? ¿Qué sería justicia en este caso para ti? Yo no creo que mi agresora debería estar libre. ¿Estás consciente de que por su edad, al ser menor de edad, su pena podría ser muy corta? Sí. ¿Y qué piensas al respecto? Pues la verdad es que me gustaría que se hiciera un cambio. Me gustaría hacer un cambio al respecto. ¿Se ha puesto en contacto contigo alguna autoridad? ¿Alguien para platicar contigo? ¿Para sentarse a hablar de las posibilidades que hay? Todavía no, pero sí me gustaría pues cambiar eso. Quiero hablar contigo, Vale, de las redes sociales, del mundo de las redes sociales. Tú te consideras una influencer, lo mismo que Marian. ¿Qué se vive en las redes sociales? ¿Qué tanto de lo que se vive en las redes sociales, de lo que se sube a las redes sociales, forma parte de la realidad y qué forma parte de un mundo que no existe? ¿Te has replanteado y te has cuestionado de nueva cuenta? Sí, claro. Creo que justo este tipo de cosas son la prueba de que todo lo que vemos o la mayoría de lo que vemos es una mentira. Y lo digo también hablando de mí y hablando de muchas otras personas. Todos aparentamos tener una vida increíble y estar bien. Todos estamos felices y no es cierto. Y hay mucha gente como esta mujer que puede llegar a tener problemas y pues no ser la persona que aparenta ser. En un contexto tan violento como el que estamos viviendo en México y en un contexto violento en general, pues los jóvenes, los chavos siempre son como la esperanza, siempre son como el futuro, siempre son como eso que vemos como lo que puede mejorar. Y de pronto surgen casos como el tuyo u otros que se han dado de forma casi simultánea. Y entonces vale la pena hacer una pausa y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los chavos? ¿Qué está pasando en las redes? Pero también
también en la convivencia entre los jóvenes. ¿Qué piensas? Pues creo que justamente estamos acostumbrados a no tener tantas consecuencias de lo que hacemos y pues eso creo que puede llevar a muchas personas a hacer cosas muy malas. Y desde luego que tu caso era viral en redes sociales. Pero ya pasó a la vida real. Las redes sociales llega a un punto en el que se convierten en una realidad que en tu caso en particular puso tu propia vida en riesgo y que sigue estando en riesgo, Vale. Y de pronto ves lo que pasa en las redes sociales alrededor de tu caso y una mujer que estuvo a punto de morir, atacada por otra, está en el ojo del huracán y está siendo atacada en las mismas redes sociales. ¿Cómo se acomoda todo esto? La verdad es que sí está difícil. O sea, el yo tener que luchar por mi vida y que encima la gente esté en mi contra es algo que principalmente no logro entender. No sé qué pasa por la cabeza de esas personas. El creer que pueden opinar si tengo el derecho de vivir o no es difícil, pero tengo que aprender a vivir con eso. ¿Cambió tu percepción de las redes sociales cuando tú estás siendo la víctima en ese sentido? Más allá de la víctima del ataque, la víctima del propio mundo en el que querías crecer y en el que te querías desarrollar. Sí, creo que me ha vuelto mucho más consciente y más empática. En general, no solo en redes sociales, pero creo que antes era como muy fácil comentar algo, dar un like de algo o repostear algo. Ahorita lo tengo más consciente, lo pienso 2 veces, porque ahora sé la forma en la que puede afectar a una persona. ¿Qué le dices a esas personas que han opinado de si tenías una pareja o no, de si mentiste o no, de si hiciste tú algo o no, de si no fue real o no el ataque? Pues creo que es muy fácil hablar desde donde están y opinar y decir muchísimas cosas muy feas, pues que al final pues no queda en mí. Yo estoy tranquila, tengo la conciencia tranquila y que lo que la gente quiera opinar sin saber el contexto y opinar desde sus ideas y sus creencias, está bien. Eres una niña de 18 años que fue atacada a puñaladas por otra, que la dejó en riesgo de morir. Y ahora lo único que quieres es seguir adelante, poder ir a una fiesta con tus amigos, poder subir un TikTok con tu hermana bailando, poder subir un post de lo que sea. ¿Qué quieres y por qué no puedes? ¿Por qué te sientes trabada? Pues sí, quiero que mi vida dentro de lo que cabe, porque sé que no va a volver así, pero que vuelva a ser un poco más normal, porque pues sí, tengo 18 años sin siempre recibir pues, comentarios negativos o sentirme juzgada. ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué ves de Valentina en el futuro? Estar tranquila, quiero estar en paz con mi familia, con mis amigos, estudiar y ya. Lo que te pasó fue horrible, Valentina. Estoy segura que prácticamente nadie de las millones de personas que nos están viendo en este momento lo ha vivido, lo ha experimentado. Es horrible. Esto se le puede dar hasta cierto punto una connotación o un rumbo positivo a lo que te pasó. Sí. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué quisieras hacer? ¿A corto, a mediano, a largo plazo? ¿Qué en redes, en el mundo real? Me gustaría primero concientizar sobre la salud mental en los jóvenes, porque la verdad es que creo que es algo muy importante y que creo que merece más atención. Me gustaría pues poder reformar la ley y que los menores pues reciban realmente la condena que merecen por sus actos. Y pues es un proceso que me va a tomar mucho tiempo, pero lo voy a hacer. Hoy con esta entrevista buscas cerrar esa página, cerrar esta historia horrible de tu vida a tan temprana edad y seguir adelante. Que realmente estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado y todas las personas que han estado ahí y que han orado por mí y que se va a hacer un cambio, que las cosas no se van a quedar así. Todo estaba en calma, una tarde cualquiera, una invitación cualquiera, risas, cervezas, falsa sensación de normalidad, hasta que llegó la petición. ¿Me acompañas al baño? Nada parecía fuera de lo normal, pero esa fue la trampa. Una trampa tejida con desconfianza, tejida con rutina. Y estaban ahí dentro, minutos, muchos, demasiados. El tiempo no avanzaba, o tal vez se estaba preparando. Y entonces Valentina dijo lo que nadie debía decir. ¿Salimos? Salió primero. No alcanzó a dar 2 pasos, cuando el filo entró por su espalda. Así, sin un grito, sin advertencia, solo el acero entrando. Primero en la espalda, luego el pecho, luego la mano cuando intentó cubrirse, luego la cara, luego el cuello. Como si alguien quisiera borrarla del mapa, como si alguien no atacara un cuerpo, sino toda su existencia. No hubo pelea, hubo un cuerpo que se caía, una mente que no entendía, unos pulmones que empezaban a colapsar. Imagina eso, sentir como el aire se escapa de tu garganta y no vuelve, intentar hablar y que solo salga un zumbido hueco, tratar de patear y que las piernas no respondan.
Pero, ¿qué era lo que hacía mientras tanto la otra persona? Pues simplemente miraba. ¿Y sabes qué era lo que hacían los otros dos que estaban ahí? Pues no estaban, la dejaron sola, con una persona que intentó quitarle todo, hasta la vida. ¿Qué se siente cuando sabes que no vas a poder gritar y nadie podrá escucharte? Cuando llegó la ambulancia, Valentina ya no sabía si seguía viva. Lo único que le quedaba era una voz interna repitiendo: no te duermas, una orden, un instinto, una chispa de voluntad, 5 días en coma, 7 días en terapia intensiva y una lista de heridas que parecían sacadas de una película de terror. Puñaladas en el pecho, en la mano, en el cuello, en la cabeza, en la pierna y en la memoria. Pero lo más fuerte no fue eso, fue lo que vino después: comentarios, dudas, insinuaciones, juicios públicos. Mientras reconstruían su mano, afuera había gente diciendo que tal vez se lo merecía. Mientras drenaban los pulmones, había foros discutiendo si no ser un invento. Y mientras ella luchaba por volver a caminar, el sistema ya estaba negociando el perdón. Ya estaban pensando en cómo hacerle para que, en caso de que decidieran tipificar el delito como intento de FEMI, ¿cómo le podrían hacer para aprovechar ese sistema judicial en México y lograr poner fuera a Marian? Así que, como te darás cuenta, hemos analizado esto que tiene que ver con la historia de Valentina y también la historia de un sistema que también te puede dar sorpresas muy interesantes, te puede dar resultados que en muchas ocasiones podrías considerar como que hubo mano negra, cuando no sería del todo así. Lo único que requeriría sería gente que sepa jugar con esos beneficios que tienen los menores y, lógicamente, el dinero para pagar esa reparación del daño. Y como te darás cuenta, aquí no solamente se salvó una vida, sino que por otra parte también se salvó el sistema de tener que llevar un juicio hasta el final, hasta donde topara. ¿Reparación del daño? Claro. ¿Terapias? Por supuesto. ¿Restricciones? Sí, hay varias. ¿Y la justicia? Bueno, eso es otra cosa. Ahora, tenemos el antecedente o tenemos la base principal de que Valentina perdonó y que eso fue lo que permitió que se llevara todo este proceso sin contratiempos. Pero, ¿ella realmente así fue como lo eligió? ¿O ya todo estaba decidido y solo le ofrecieron leer el guión? Obviamente, basado en muchísima presión. Y si lo analizamos, ¿eso no también sería violencia? ¿Poner a una víctima bajo suficiente presión como para firmar la paz? Lo que queda claro es que el sistema judicial le brinda grandísimas ventajas a los menores de edad y que esos cambios al momento de tipificar un delito como intento de FEMI o simplemente lesiones sí son posibles, pero depende mucho de si es una Marian o si es un Fofo Márquez, de que también le caiga a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video, suscríbanse si no lo han hecho y, como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran, que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.